Las desventajas en las redes sociales es pensar que conocemos a las personas porque vemos su foto y vemos lo que publica. Y decimos, sí, yo le conozco a fulano, yo le conozco a mengano. Y llegamos a engañarnos a nosotros mismos. Pero la realidad es que no le conocemos. Es como si un día vayamos al Palacio de Gobierno y digamos, quiero ver al presidente. Ahí le decía al personal de seguridad, déjame pasar porque yo le conozco al presidente, vengo a verlo. Y el personal de seguridad va a ir a averiguar con el presidente si en realidad te conoce. Y va a venir a decir que no te conoce, no te va a decir ni que vos le conoces a él, ni que él te conoce a vos. ¿Y por qué? Porque solamente tenés un conocimiento superficial, sabes de él, su nombre, y le conoces su cara, viste en la foto, conoces su historia porque leíste, pero no tenés una relación personal con el presidente. Entonces no lo conoces. Pasa lo mismo con el tema de Dios. La mayoría dice, sí, yo conozco a Dios, pero ¿será que lo conocen realmente? ¿Será que tienen una relación personal con Cristo, con Dios? Hoy vamos a ver estos tres principales puntos. ¿Se puede conocer a Dios? El segundo punto es, ¿qué significa conocer a Dios? Y el tercer punto, las características del que conoce a Dios. Vamos a ver primeramente el primer punto. ¿Se puede conocer a Dios? La Escritura afirma dos hechos que parecen opuestos, la incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. Parecen cosas que son opuestas, pero las dos cosas, las dos verdades están en las Escrituras. La incomprensibilidad de Dios, dado que Dios es un Dios infinito, ¿será que personas finitas o limitadas como nosotras podemos conocer a Dios? Eso lo vemos en versículos como Job 11:7, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta es no, ¿no es cierto? Conocer los secretos profundos de Dios, no podemos, son cosas que no podemos tener acceso. Tampoco llegar a su perfección podemos, no, ¿no es cierto? Aspiramos a ir mejorando, pero nunca llegar a esa perfección de Dios. Y también tenemos Romanos 11:33, que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. La palabra insondable quiere decir imposible de comprender o entender, inescrutable que no se puede descubrir. Nos está diciendo todo. No podemos entender a profundidad todos los designios de Dios, todos los propósitos de Dios. Muchas veces, entre todas, nosotros hablamos, Dios sabrá por qué me pasó esto. Yo confío en Dios, eso es lo que tenemos que tener siempre, la confianza. Pero entender a profundidad lo que nos pasa o por qué nos pasa, a esa profundidad ya no llegamos, porque son las cosas profundas de Dios. Como dice acá, son inescrutables, insondables sus caminos. La mayoría de las veces decimos, solamente allá Dios me explicará por qué pasó esto. Al mismo tiempo, la Biblia dice que a pesar de que Dios es incomprensible de entender en su totalidad, también es conocible, se le puede conocer a Dios. Es otra verdad también. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Acá dice claramente que le conocemos a Él a través del Señor Jesucristo, se le puede conocer. Y en 1 Juan 5:20
Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Así que vino el Señor Jesucristo para revelarnos cómo es el Padre, para revelarnos cómo es Dios, y nos ha dado entendimiento para conocerle. Entonces podemos decir que le conocemos. Si bien, como vimos en el punto anterior, no podemos conocerle a profundidad, pero le podemos conocer, que es lo importante. Y este conocimiento de Dios es progresivo, no es que lo conoces de una vez. Ese conocimiento va a ir creciendo. Dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Así como el alba, a veces nos tocó viajar así de madrugada y aparece una lucecita ya en el horizonte y de a poquito va inundando esa luz así, y vemos después ya con la salida del sol todo se ilumina. Apareció la luz completa. Y así también nosotros empezamos de a poquito a conocer a Dios, pero después ya va como iluminándose todo nuestro conocimiento de Dios. Este conocimiento no termina en esta vida. En la vida venidera, en la gloria celestial, llegaremos a conocer más enteramente a Dios. Dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, ahí está. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero ahora vamos a ir al punto 2. ¿Qué significa conocer a Dios? En la Biblia la palabra conocer tiene un significado mucho más amplio que el que comúnmente usamos. Primero veremos qué no es conocer a Dios. El conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Se puede tener mucho conocimiento acerca de Dios y no conocerle a Él. Podemos inclusive llegar a manejar la Biblia, llegar incluso a enseñar a otros o dar consejo o inclusive ocupar un lugar dentro de la iglesia, pero no conocer a Dios como dice las Escrituras. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos clásicos, el de Israel y el de Judas. Israel tenía conocimiento de todas las fiestas y ofrendas rituales, conocían todas las fiestas y las practicaban, ¿no es cierto?, las fiestas que decían en la ley y sabían la palabra de Dios, pero sin embargo no tenían conocimiento del Dios verdadero, y hasta el día de hoy así el pueblo judío, están así. También Judas estuvo con Jesús, almorzó, cenó con él, estuvo a su lado, pero no conoció a Jesús como dice la Biblia, no tuvo ese conocimiento verdadero. Escuchaba inclusive sus enseñanzas, veía los milagros que hacía, pero no llegó a confiar en él. Vemos que entonces el conocimiento intelectual no es el conocimiento verdadero. Tampoco la experiencia emocional es conocer a Dios. Hay muchas personas que se apoyan en lo emocional para decir, yo conozco a Dios, tuve una experiencia, tuve una emoción grande que me cayó acá adentro y ya le conozco a Dios, dicen así. O tuvieron revelaciones, o tuvieron sueños, o me desmayé y creen que eso ya es un contacto con Dios. O dicen también, o escucharon alguna música cristiana que le tocó, incluso lo físico. Hay personas que dicen, tuve una sanidad en mi cuerpo y ahí conocí a Dios. No es nada de lo que nosotros podamos hacer, no es nada intelectual, no es nada emocional, no es nada físico lo que nos hace conocer a Dios. Es por medio de la palabra de Dios que podemos conocer verdaderamente a Dios. Dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. Solo la palabra de Dios es la única fuente para conocer a Dios y no nada de lo que nosotros hagamos. Y ahora sí, vamos a pasar al punto, ¿qué significa conocer a Dios? Por ello vamos a entender lo que Jesús nos dijo en este pasaje, en Juan 17:3. Vamos a decir todas juntas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Vamos a ir estudiando parte por parte para ir entendiendo este versículo, para poder descifrar las palabras de este versículo. Primeramente vamos a agarrar esta palabra, que es el tema de nuestro mensaje, que te conozcan a ti. ¿Qué es conocer?
La palabra conocer que aquí se usa es en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego es la palabra ginosco. Esta palabra ginosco es un conocimiento por experiencia y observación. El conocimiento verdadero del que habla este pasaje, con el que tenemos que conocer a Dios, tiene que ser por experiencia y observación. Indica frecuentemente también una relación entre la persona que conoce y el conocido. Y lo conocido es de tal importancia y valor para que la persona quiera conocerlo. Entonces tiene que ser algo importante que vos te vas a preocupar para conocerlo. Y vaya que es importante Dios. Tenemos que valorar mucho ese conocimiento de Dios, que vamos a seguir cada día intentando conocerle más. Esa es la palabra conocer. También este verbo, el ginosco en griego, se usa para expresar la idea de una unión íntima, como entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, en Mateo 1:25 se usa la palabra ginosco cuando dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces acá la palabra conoció es ginosco. Y Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no os conozco varón. Y esa palabra ginosco también. O sea, es un conocimiento íntimo de lo que se está hablando acá. Y esto aplicado al conocimiento de Dios es desarrollar un vínculo personal de comunión con Él. La oración de Jesús entonces es que te conozcan a ti, que tengan una relación de intimidad con Dios. Y esto es lo que te va a dar es la vida eterna. Este conocimiento de Dios te va a dar este fruto, este producto, la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Ahí pasamos ya a otra palabra. ¿Qué es la vida eterna? En su definición así sencilla, que me puede... vivir la eternidad con Dios. ¿Hermana? No tiene principio ni fin, que Él es eterno. Dios es eterno. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué concepto tienen de vida eterna? Que es para siempre. Para siempre. Muy bien, entonces vamos a ir descifrando esta palabra vida eterna. Es entonces opuesto a lo temporal, algo que dura un poco de tiempo. Lo eterno es opuesto a lo temporal, ¿no? Y otra cosa también que sería, como ustedes dijeron, una vida indefinida, que no cesa, que no tiene fin, por siempre, como dijeron acá. Entonces, esta es la primera definición. Pero en realidad, cuando vamos a la Biblia, el concepto de la Biblia de vida espiritual, tiene otro concepto también, que es una vida de calidad, así como se suele decir, una vida de calidad, una vida que vale la pena vivir. Esa es la vida de Dios y que Dios nos quiere dar a nosotros. Es cierto, hermanas, el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, no una vida así nomás. Por ejemplo, eso lo vemos en el Salmo 23, cuando dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y más adelante dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la calidad de vida que Jesucristo nos ha venido a dar, una vida abundante, una vida de gozo, de paz, de paciencia. Esa es la vida que nos vino a dar. Y entonces ahora la pregunta que yo le hago, ¿vives con esa vida de paz? ¿Vives con esa vida de gozo en tu corazón? Si no es así, hermanas, traigamos en oración todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros dolores a la presencia de Dios y tengamos esa vida de paz, de gozo, de calidad que Él nos vino a dar, que es la vida eterna que ya la estamos viviendo desde ahora. Como dice Filipenses 4:10, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces usemos la oración en todo momento, en cualquier aflicción que te viene, porque te vienen las aflicciones, no podemos negar, ¿no es cierto? Y así podés vivir ese corazón tranquilo, esa vida de calidad que te vino a dar el Señor Jesucristo, esa paz. Después de eso, justamente Filipenses dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias a esa oración, dejándole todo en sus manos, podemos tener esa paz de Dios. ¿Cuándo empieza la vida eterna? ¿En qué momento? Ahí está.
Ahí está, ahí arranca la vida eterna, ¿no es cierto? Del momento que aceptamos, como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Desde el momento que acepta a Cristo ya tiene vida eterna, no es que va a tener allá en la eternidad, no, ya tenemos esa vida de relación con Dios, esa vida de calidad del momento que creemos en Cristo. Sigue diciendo el pasaje que si deseamos tener la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a ti, al único Dios verdadero. Vamos a estudiar esta parte, el único Dios verdadero. ¿Qué significa Dios verdadero? Que Él es ¿Quiere decir que habrá dioses falsos? Sí, vaya que hay muchos dioses falsos. Por ejemplo, muchos, por falta de conocimiento, tienen esta imagen de Dios, un Dios severo. Muchos piensan que Dios es un Dios severo. ¿Para qué te vas a ir a pedirle a Él? Tienes que irte por medio de intercesor, intermediario, la Virgen María, los santos. Así te dicen. No, a Él no tenés que pedirle nada. Dios no te va a escuchar así. Y es una mentira, ¿no es cierto? Es mentira eso. El Dios verdadero es misericordioso. Él mismo envió a su Hijo para perdonarnos. Él quiso perdonarnos y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todo lo que te invocan. Entonces, Dios es un Dios bueno, no es un Dios enojado y malo y con no sé cómo cuántas cosas te hacen de terrorífico, ¿no es cierto? Espera y tiene tanta paciencia de que creó el mundo hasta ahora, este mundo sigue, tiene paciencia, larga paciencia. Otro también, por falta de conocimiento de las Escrituras, creen cosas falsas como espiritismo, supersticiones, cábala, etc. Se apoyan en tantas cosas falsas. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Corintios 8, 5 y 6, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. No hay otros dioses para adorar, solamente está el Padre y el Señor Jesucristo, nadie más, ¿no es cierto? Otros creen que cumpliendo ritos y ceremonias de una religión pueden salvarse. Se llenan de obras para reclamar que Dios le tiene que hacer caso, que Dios le tiene que dar un buen trato, porque tengo esta obra. Nosotros hemos visitado puerta a puerta y encontrado con personas que es imposible convencerles que son pecadores. No, yo tantas cosas hice esto, imposible ya. Pero estas personas que dicen que van a reclamarle a Dios por sus buenas obras, jamás encontrarán de esa forma perdón de Dios. Dios le dirá algún día, nunca os conocí, y terminarán perdidos por la eternidad. Como dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por más que hicieron todo lo que hicieron, pero no se fueron por el camino correcto que Dios dice, nunca os conocí. No fueron conocidos por Dios, no tuvieron el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, sigue diciendo Juan 17:3, que la vida eterna, la vida que solamente Dios da, la vida de calidad que vale la pena vivir, es conocer, es tener un trato íntimo, una experiencia real con el Dios verdadero y también con o a través de quién, de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Acá la palabra dice que solo en Jesús y por medio de Jesús podemos conocer a Dios. Llegamos al punto central, porque vemos que el único que nos puede hacer conocer verdaderamente a Dios es Jesucristo. Por ejemplo, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la única forma para conocer al Padre, para conocer a Dios, es conocer al Señor Jesucristo, por medio de Él.
Primera de Juan 5, 11 y 12. Ahí dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida eterna la obtenemos por medio del Señor Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Antes de desarrollar este punto de que por medio de Jesucristo es la salvación, vamos a aclarar qué queremos decir por medio de Jesucristo, que solamente por medio de Cristo podemos llegar a ser salvos. De ninguna otra forma podemos llegar a tener esta vida eterna, solamente por medio del Señor Jesucristo. Si nos vamos por ese camino, si erramos ese camino, si vamos por nuestra, como dijimos, por nuestras buenas obras, o si vamos por otros medios que no sean Jesucristo, estamos errando el camino al cielo, el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, el camino para conocer a Dios verdaderamente. Entonces, es únicamente el Señor Jesucristo, por medio de Él, que podemos tener esta vida eterna. Y este conocimiento, vamos a investigar mejor cómo es. Este conocimiento de Cristo es personal. En primer lugar, para poder conocer a Jesús, tenemos que reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios, hermanas? Pecadores, exactamente. Así como venimos a este mundo, somos pecadores, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que, para conocer a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Porque de lo contrario, no vamos a conocer a Dios. La Escritura dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23, ¿saben de memoria? Por cuanto todos pecaron, muy bien, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos ya nacemos separados de Dios. Eso también como le llama la Biblia. Estar separado de Dios, estar muertos espiritualmente. Entonces, en Romanos 6:23 vemos que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta muerte espiritual puede convertirse en muerte eterna si morimos sin hacer esa decisión por Cristo. Tristemente, ¿no es cierto? Entonces, primeramente es reconocer que somos pecadores. Después, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir arrepentirse de pecados? Quiere decir directamente cambiar de dirección. Si yo estaba yendo para allá, ahora ya cambié de dirección, voy para la otra dirección. Esa es la definición bíblica, cambiar de dirección. Pero este es un cambio visible de comportamiento. No significa que yo me arrepiento, me pongo a llorar y golpeo mi pecho y después sigo igual. Ese no se arrepintió. O sea, se tiene que ver ese cambio visible. O sea, es un cambio de comportamiento, no es un cambio de opinión. El arrepentimiento se ve, o sea que se ve los resultados de una conversión, cambiar de dirección pero visible. Solamente por medio de Cristo podemos en realidad cambiar de dirección, arrepentirnos verdaderamente, dejar de hacer esto y hacer esto otro. Así que para conocer realmente a Dios, primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y segundo, arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta clave para cada una de nosotros ahí, ¿tú quién dices que es Jesús? Para muchos en el mundo, Jesús es simplemente un maestro de moral. Ah, sí, enseñó buenas cosas, dicen. Otros lo ven como el encargado de solucionar tus problemas. Y por eso será que muchas veces esta persona está interesada en las cosas de Dios y te pide oración cuando está en problemas. Después ya se olvida en vivir su vida, porque lo ven a Jesús como un encargado de solucionar problemas nada más. Otro, de emergencia, sí, como que cuando te va al hospital por emergencia nomás. Otros consideran que Jesús es el sanador de sus enfermedades. Sí, tengo una enfermedad, voy a ir a que me oren, pero van por eso, por la enfermedad nomás. Creen que Jesús es simplemente un sanador de enfermedades. Otro dice, tengo problemas de la economía
y entonces lo ven a Jesús como el que le paga las cuentas, que se soluciona su problema financiero, ¿no es cierto? Pero ¿es así? No, ¿no es cierto? No, en cierta oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la definición que dio Pedro, y está en Mateo 16:15. La respuesta de Pedro fue breve, pero contundente, ¿no? Le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para salvar a Israel, que era su nación, y al mundo entero. ¿Entendió? Perfectamente. Lo que tú haces, solo Dios puede hacerlo. Entonces es necesario llegar a ese entendimiento que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. En otra oportunidad, el mismo Pedro le dijo, y nosotros hemos creído, eso está en Juan 6:69, y nosotros hemos creído, y esta palabra que creído es pisteuo, significa confiar, estar segura, convencida, estar convencido de creído significa eso, y conocemos, y acá se usa otra vez la palabra ginosco, porque es un conocimiento personal íntimo, por experiencia, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y usó esta palabra pisteuo, que es confiar seguramente, estar seguro, convencido, y conocemos que es una experiencia íntima, por observación, te hemos visto, todos los milagros que vos hiciste es porque vos sos Dios. Esa es la convicción que tenía Pedro, y qué lindo que tú tengas también esta convicción de que conoces al Señor Jesucristo, que sabes por experiencia y por creer con seguridad que Jesucristo es Dios hecho carne y que vino a morir por tus pecados. ¿Crees esto? ¿Estás segura que quién es Jesucristo para ti? ¿Estás segura que Cristo para ti es Dios mismo? Y si estás segura es porque lo viste en las Escrituras, lo has leído, has visto sus milagros, así como vieron los discípulos sus milagros, tú puedes verlo leyendo en las Escrituras y convencerte por misma por medio de los evangelios. Siempre decimos el Evangelio de San Juan, que es uno específico para leer eso, para que creas en Cristo. Y si todavía no has creído, todavía no estás convencida de que Jesucristo es Dios, léelo en su palabra, para que puedan leer verdaderamente por sus propios ojos y convencerse quién es Jesús. Pero además, para conocer a Dios, debemos recibir a Cristo como Salvador. Después de estar seguros que Él es Dios, tenemos que recibirlo como Salvador. Y Juan 1:12, ¿me saben decir de memoria? Más todo recibieron. Le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Muy bien. Acá dice más a todos los que le recibieron. Y esa palabra recibieron es lambano en griego, y significa agarrar de manera activa, tomar posesión, recibir lo que se te ofrece. Y estaba pensando en qué experiencia, cuando yo vi a alguien que agarre algo así de manera activa. ¿Y saben en qué pensé? En la piñata. En los cumpleaños, veo a los niños que van, una vez que explota la piñata, cómo agarran de manera activa su golosina para que no la agarre otro, ¿no es cierto? Pero están seguros ellos de que quieren agarrar, y porque es algo, un tesoro, y cuanto más golosina mejor, ¿no es cierto? Pero no agarran así nomás y dejan otra vez, no, lo agarran con todo, ¿no es cierto? De manera activa. Y bueno, así, con esa convicción tenés que recibir a Cristo, ¿no es cierto? Estás seguro de que Cristo es algo precioso, un tesoro, y que tenés que aceptarlo y recibirlo como tu Salvador. Por eso dice más a todos los que les recibieron de manera activa, de manera así interesada, ¿no es cierto? Que yo quiero conocer a Cristo, yo quiero recibir esa salvación, tomar posesión, recibir lo que se te ofrece. Y después dice a los que creen, usa otra vez esta palabra, pisteuo, confiar, tener fe, confianza en Él, en su nombre. Y a ellos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces son aquellos que les recibieron a Cristo como su único Salvador, lo que pueden decir, sí, yo le conozco a Dios verdaderamente. Yo tengo una relación íntima, personal, con el único Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Como dice el pasaje, vamos a repetir otra vez, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya recibimos el perdón completo de nuestros pecados y podemos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te has arrepentido ya de tus pecados y la has recibido con seguridad, con certeza al Señor Jesucristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que vino desde los cielos para pagar todos tus pecados? Qué bueno que ya hayas hecho esta decisión. Una vez que hayas hecho esta decisión, ya empezó la jornada de conocer a Dios de manera personal. Ya entraste en esa carrera, la carrera de un hijo de Dios que está viviendo ya una vida con Dios, conociéndole a Dios. Y vamos a ver entonces la característica de aquel que conoce a Jesús, la característica de aquel que ya es un verdadero cristiano, ya recibió a Cristo, se arrepintió de su pecado, creyó en Él y ya le conoce a Él. Entonces, ¿qué característica tiene que tener esta persona? Primero, el que conoce a Cristo, el que verdaderamente es un cristiano, le sigue al Señor Jesucristo. Como dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco otra vez, y me siguen. Los que conocen son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, oyen su voz, aceptan lo que él dice, creen sus promesas. Para ello debemos cada día ir a las Escrituras para conocer y seguir su voluntad por su gracia en nuestra vida. Tenemos esta necesidad de conocer las Escrituras. ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos leyendo diariamente? Es necesario, ¿no es cierto?, encontrar un momentito en el día para leer su palabra, ya sea a la siesta, o lo ideal a la mañana temprano, levantarnos y que sea lo primero. Pero si no podemos, busquemos un momentito, aunque sea los días más ajetreados, aunque sea un capítulo, los días mejores, 3 capítulos en adelante, para conocer su voluntad, porque somos sus ovejas, tenemos que saber lo que dice nuestro pastor para seguirle, porque esa es la característica del que cree, es uno que le sigue. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo vamos a oír su voz si no leemos su palabra? Y yo le conozco y me siguen. ¿Cómo vamos a seguirle si no sabemos para dónde ir? ¿No es cierto? Tenemos que conocer la Biblia. Además, esta es una característica para ver a la verdadera oveja. Sigue la enseñanza de Cristo. Pero, ¿qué pasa si uno dice, no, yo soy cristiano, conozco a Cristo, pero acepta la vida, no anda por su camino, acepta la vida libertina, vive una vida inmoral? ¿Será que conoce verdaderamente si no le sigue? Él no aprueba su camino, Dios no aprueba su camino y puede decir, no, yo le sigo. ¿Cómo le va a seguir? Dios te dice que ande por este camino y vos te vas por otro, por el monte, anda por otro lado, ¿no es cierto? ¿Cómo puede decir que conoces a Cristo pero no le sigues? O sea, una característica del verdadero cristiano es que le sigue a Cristo. Otra característica es que está con Él permanentemente, no por temporada, no por esta temporada me hago cristiano, no, la otra ya me voy al mundo otra vez, no, otra vez me hago el cristiano. No, es una relación permanente. Marcos 3:14 muestra que Jesús dijo y estableció a 12, que serían los apóstoles, para que estuviesen con Él y para enviarlo a predicar. O sea, para que estuviesen permanentemente con Él. Jesús llama a los suyos a tener una relación continua, permanente con Él. Alguien podría decir, pero bueno, esos fueron los discípulos. Ellos estuvieron todo el día con Jesús. Yo ya no le veo a Jesús, no puedo estar con Él. Pero no es así, ¿no es cierto? Jesús mismo antes de irse dijo, he aquí yo voy a vivir, quiere decir, voy a quedar con vosotros todos los días, quiere decir en todo momento, hasta el fin del mundo, hasta que vuelva a regresar al final de los tiempos. Es decir, que la presencia de Jesús está asegurada. Él está siempre con nosotros, en cada momento. ¿Cómo puede ser esto? Porque Él es un Dios omnipresente. Él está en todas partes. El mismo Jesús que vemos en los relatos bíblicos es el mismo que nos acompaña cada día a los creyentes. Su presencia está con nosotros. Entonces, el que conoce a Cristo le sigue, está con Él y también le da a Él el primer lugar. Es importante que tú entiendas que desde que fuiste un cristiano ya no importa tus opiniones. No, pero yo pienso esto.
No, pero yo pienso aquello. No, eso ya no importa. Moriste a tus opiniones. Ahora lo que importa es la opinión de Cristo. Tenés que ir a su palabra. ¿Qué dice Cristo sobre esto? ¿Qué piensa Cristo sobre esto? Ya tenemos que sujetarnos a lo que Él quiere para nuestra vida. Tenemos que ser obedientes a su mandato, ¿no es cierto? Como el apóstol Pablo lo dijo tan claramente en Gálatas 2:20. No sé si conocen. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea que tenemos que estar asemejándonos cada vez más a Cristo, que no le vean a cada uno de nosotros, sino que vean a Cristo y sus opiniones, a Cristo y lo que Cristo haría. Hasta ese nivel tenemos que seguir creciendo, hermanas. Entender cada día más su opinión sobre todas las cosas y que esa sea nuestra opinión. Y eso es seguir a Cristo y eso es estar con Él y también darle a Él el primer lugar. Así que cuando te preguntan, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué dirás? ¿Cuál es tu respuesta? Cristo. Exactamente. Jesús está por encima de todo, aún por encima de ti mismo. Es el entendimiento que tenemos que tener. Y en cuarto lugar, conocer a Cristo es compartir su camino. Dice Filipenses 3, 10 y 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Somos uno con Él. Entonces participamos de alguna manera en su sufrimiento. Los sufrimientos de Cristo son nuestros sufrimientos. También participamos, al ser uno con Él, de su victoria sobre el pecado y la muerte. Así que, así como Él triunfó sobre el pecado, yo también triunfé. Así como Él triunfó sobre la muerte, yo también triunfé sobre la muerte. Ya no tenemos miedo a la muerte. Él venció la muerte y por lo tanto yo también vencí. Somos uno con Él. Compartimos ya su camino y también algún día estaremos con Él en la gloria por la eternidad. Lamentablemente muchos hablan de un cristianismo sin sufrimiento. Dicen que si vos estás sufriendo estás en pecado. Y qué triste es esto. ¿A cuánto le hicieron sentir mal? Esta enseñanza no es bíblica, no está en la palabra de Dios. Por supuesto que el sufrimiento a nadie nos gusta, pero viene a nuestras vidas. Si miramos la Biblia, podemos ver cuánto sufrieron aquellos que le siguieron al Señor. De los 12 apóstoles, todos, mejor dicho de los 11, porque después quedaron 11, todos fueron asesinados excepto Juan. Todos tuvieron una vida de martirio. Así que conoces a Cristo, pregúntate, ¿le sigues? ¿Andas con Él en todo momento? ¿Es para ti Él lo más importante? ¿Comparte su camino, aunque este camino sea de sufrimiento? Entonces, no te avergüences de Él, para que otros también le conozcan. Testifica de Cristo como el único Salvador. Háblale que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo para tener la vida eterna. Entonces, como dice 2 Pedro 3:18, más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que ir cada día entendiendo más y conociendo más a nuestro Dios y disfrutar esa vida de calidad, esa vida que Él nos quiere dar de gozo, de paz, de paciencia, una vida que vale la pena vivir, que es la vida eterna, ¿no es cierto? Que la disfrutemos cada día, esa comunión íntima con Él, que no nos perdamos por nada el estar hablando con Él, leyendo su palabra, que estemos siempre en esa comunión con Dios. Si no hacemos esto, podemos ser como esa pareja que fue a un hotel costoso, y era tan costoso el hotel, y entonces dijeron, por lo menos para ahorrar, vamos a empezar a comer lo más barato. Y empezaron a pedir cereales, que era lo más barato. Y así hasta que llegaron el fin de su estadía en el hotel y se fueron para pagar la cuenta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que le dijeron que todo estaba pagado ya anteriormente, en el paquete que pagaron. Es decir, ya estaba comprendido el almuerzo, desayuno, merienda, cena, todo. Y ellos ahorrando y comiendo apenas cereales. Increíble, por ignorancia no disfrutaron de lo que era de ellos, de lo que estaba disponible. Y no sea así nuestra vida, hermanas, que por ignorancia
por no conocer a nuestro Dios, al Dios verdadero, vivamos como pobres, como mendigos en esta vida, sin ese gozo, sin ese disfrute que Dios quiere darnos, sin esa vida de calidad que Él quiere darnos. Vivamos unidas a Él, vivamos en comunión con Él, en esa experiencia que hablamos de vida eterna, pero si te das cuenta que tu vida no refleja que eres un seguidor de Cristo, entonces te invito a que humildemente le reconozcas como tu Dios, como tu Salvador, y le digas a Él que te arrepientes de tus pecados, que crees lo que Él dice acerca de ti, que eres un pecador ante un santo Dios y que estás yendo a una segura condenación. Y luego recibe al Señor Jesucristo, que es la salvación que Dios proveyó. Él murió por tus pecados y Dios te quiere dar esta salvación. Acéptale, recíbele como tu único Salvador, y que Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.